Yo no tengo nada en contra de la gente que trabaja con equipos analógicos, con híbridos. Si eso es lo que tú necesitas para que te suene, perfecto. Porque lo que está pasando, lo que tiene que pasar en esto, es que todos tenemos que trabajar para la música, no para que lo mío suene más o menos y mi equipo, la gente sepa que yo con este Wattinator y este Flatinator hago mejor las cosas. A la gente eso no le importa, a la gente no lo sabe. La gente sabe si tú subiste el coro donde tenías que subirlo y bajaste el coro donde tenías que bajarlo y escondiste lo que estaba medio mal grabado y resaltaste lo que estaba bien grabado. Y que se te mueva la patica y que te salgan lágrimas cuando escuches la canción. Eso es lo que la gente quiere hacer. Y eso es lo que tiene que triunfar. Y es una cosa que yo repito, cuando ponemos lo técnico sobre lo artístico, estamos mal. Hola, saludos a todos. Yo soy Carlos Lares y bienvenidos a Hablemos Audio. Para los que tienen años sin saber de nosotros, pues ha pasado bastante tiempo, pero recientemente ocurrió algo que nos hizo decidir hacer nuevo contenido para este canal. Y lo que pasó fue, para explicarles rápidamente, hace un par de semanas, después de bastante tiempo, nos encontramos de nuevo con Darío Peñalosa, después de casi, no sé, 8 años, quizás más, de no vernos. Y bueno, fue como si el tiempo no hubiese pasado. La verdad es que empezamos a conversar y dentro de la conversación se me ocurrió la idea de por qué no volver a hacer una entrevista, dado que justamente este año se cumplen 10 años desde el evento Hablemos Audio 2014, donde Darío dio su primera conferencia, su primera charla, taller, como quieran llamarlo, con nosotros. Entonces, se me ocurrió, se lo planteé a Darío, le gustó la idea y bueno, hoy se está haciendo realidad. Entonces voy a presentarles a ustedes a Darío Peñalosa. Hola Darío, ¿Cómo estás? ¿bien y ¿Cómo te tú? va? Creo que fueron 6 años, porque nos vimos en Buenos Aires. Nos vimos en Buenos Aires, es Tú verdad. estabas viviendo en Chile y yo estaba viajando visitando a mi hija. Y sí, súper grato este encuentro hace unas semanas en Vancouver. Eh, bueno, no, yo siempre te llevo en mi corazón, por muy cursi que suene esto. A ustedes dos. No, es mutuo, de verdad, para nosotros también. Y nada, ahora con un poco más de canas, la No se cabeza nota, cambió te de veo fondo. igualito. La, la cabeza cambió de color, un poco más de arrugas y más con estas cámaras que no esconden nada. Pero bueno, de eso se trata. Así es. Eh, qué chévere, Darío, chévere. para que la gente quizás obviamente ha pasado, como digo, bastante tiempo desde la última vez que saliste en una publicación o en un evento de Hablemos Audio, quizás mucha gente que esté viendo este video ahora no te conoce o no se acuerda muy bien de ti o de tu carrera, entonces quiero dar como una pequeñita reseña tuya como para ubicar a la gente en el espacio y después comenzamos a conversar, ¿ok? Ok. Entonces, Darío es un ingeniero de sonido venezolano con más de 40 años de carrera. Em, Tuvo estudios en Estados Unidos y en Canadá. eh, Ha trabajado muchísimo el jazz fusión en Venezuela, la música venezolana también. Em, es ganador de 2 Latin Grammys. El primero en 2014 por mejor ingeniería de sonido para el álbum de C4 Trío, De Repente, con Rafael Pollo Brito. Y en 2018 como mejor álbum instrumental por el disco Identidad de Miguel Ciso. Em, Durante los últimos 10 años aproximadamente, Darío agregó la docencia a su carta de disciplinas y ha estado trabajando como profesor de mezcla para distintas academias, tanto en Venezuela como en México, y dando talleres y conferencias en toda Latinoamérica. Entonces, eso es un poquito para que entiendan con quién estamos hablando. Darío, cuéntame un poquito qué ha sido tu vida en estos últimos 10 años. Bueno, mira, a partir casualmente de ese evento de Hablemos Audio en Corbanca, como se llamaba en esa época, oye, me di cuenta que para empezar me gustaba,
bueno, mi esposa siempre me lo había dicho, me gustaba compro, ¿cómo se dice? Compartir mis conocimientos, ¿no? Y lo de hablar en público se me da, me sentí esa vez súper cómodo como pez en el agua. De hecho, hay una filmación por ahí en YouTube. Si quieres, podemos Y mostrar, tengo algo preparado aquí, podemos mostrar para que la gente que estuvo se acuerde y los que no estuvieron sepan de qué estamos a hablando. ver, Una de las cosas que les quiero poner aquí un ejemplo de las cosas que no deben suceder. Me llegó el otro día una batería grabada. Y les voy a solear el canal del Tom 1. ¿Están ponchados esto? ¿Qué tuve que hacer yo? El redoblante está más duro que el Tom en el canal del Tom. ¿Ok? Y ese micro está mal puesto, punto. O sea, no hay excusa. ¿Ok? Eso es como uno de los muchos errores. Bueno, yo puedo agarrar y mutearlo. Como está tan duro, no puedo meterle un gate, ¿verdad? Yo tuve que ponerme a picar, hacer crossfade, fade in, fade out, tal. Pero cuando es un tumbado de este tamaño, ok, la cosa es candela. Ok. Ojo, y ustedes sabrán que, bueno, de repente suena cortado y tal, pero al final la cosa suena. ¿Qué quiero decir con esto? Y vuelvo a lo del compromiso. 30 años más tarde, después que yo me gradué, tuve que sentarme y ponerme a hacer toda esta bisutería o como ustedes lo quieran llamar. Ok, el nombre que ustedes le quieran dar, no importa. Ok. Pero bueno, si eso es lo que me toca hacer para que la cosa funcione, para que la cosa... Hay que hacerlo. Punto. Si no, cierra la computadora y anda a hacer otro trabajo. Las canas son las mismas, creo yo. No hay mucha diferencia. no, compadre, vas a tener que revisarte esos lentes. No, las canas. El helipuerto ya tiene nieve. Por ahí un amigo me dice, mira, se te olvidó de quitarte el champú de esta mañana. Sí, y eso lo sigo mostrando en talleres y sigue siendo uno de los ejemplos de compromiso, pues, y de lo que ha hecho parte de mi carrera. Y volviendo entonces a la pregunta, bueno, a partir de ese momento, en enero del 2015, comencé a dar clases en Audio Place por invitación de Jesús Sánchez, que me abrió me invitó a dar clases en la escuela. Y bueno, hoy día todavía sigo dando esa materia de mezcla 5, de mezcla al nivel más alto de los estudiantes en Audio Place en Caracas, ahora en línea desde México. Y bueno, he estado dando clases, sigo dando clases ahí, doy clases y coordino la materia de mezcla en Tamaba, en el terciario Tamaba de Argentina. Hay un profesor que ya estaba, Theo Pelzer, y un exalumno de Audio Place, Jesús Pérez. Ellos dos dan mi materia. O sea, yo establecí el pensum, cómo vamos a dar la materia tal, y ellos adaptaron cada uno a su criterio, su manera sobre todo gustos musicales, pero establecimos el parámetro. Yo participo 3 o 4 veces durante el cuatrimestre. Eh, y luego también estoy dando clases en la Universidad Da Vinci de Guatemala. Ahí me invitó mi colega Jorge Azama de Perú, que ahora es el vicepresidente de la AES en Latinoamérica. Y además de esas 3 escuelas, entonces aquí en México, ahora estoy dando clases presenciales en sala de audio y en la Universidad Amerique. Y una vez al mes o una vez cada 2 meses voy al Colegio MAP de Puebla, una escuela de producción de música musical.
Por suerte no todas coinciden al mismo tiempo en el año, si no ya me hubiera vuelto un poco más loco de lo que estoy. Pero sí, sala de audio es todo el año, Audio Place también es todo el año, y las otras se van, y América también es todo el año, entonces ahí se van alternando. Y bueno, cuando viajo, trato de dar mis charlas en algunos sitios donde voy o donde me invitan en los congresos de Latinoamérica y eso. Y nada, he seguido en esto entonces, pero sigo mezclando discos, sigo trabajando. Aquí ahora tengo mi estación de trabajo un poco más compacta, pero chévere, súper útil y súper bien. Y acondicioné este cuarto estudio slash visita, cuarto de visitas. Ujú. Ok, bueno, Este, de la parte de México, porque Darío ya lo mencionó, ahora está viviendo en México, vamos a hablar un poco más adelante, porque no me quiero ok. adelantar de lo que pasó en ese montón de años que han pasado desde que nos vimos, porque justo después o un poco después de Hablemos Audio, como tú mencionaste, em, ustedes se ganan, junto a 8 ingenieros más, si no me equivoco, se ganan el primer Grammy latino como mejor ingeniería. Sí, sí, en ese 2014, hace 10 años, nos ganamos con ese disco de repente la mejor ingeniería del año. Casualmente, hace algunas horas, C4 se acaba de ganar otro Latin Grammy, ¿En serio? con un disco que grabaron en Colombia con un colega Andrés Millán, de lo que estoy súper orgulloso por C4 y por Andrés. De verdad que me emociona muchísimo. Ese Latin Grammy fue, bueno, dividido entre los pocotón de ingenieros que trabajamos ahí. Fue una cosa bien importante porque era primera vez que un Latin Grammy de ingeniería salía del estado de Florida, por ponerlo así, o de discos latinos hechos en Estados Unidos. Y era primera vez que era nominado un disco afuera y primera vez que ganaba. Y ganarse un Latin Grammy con un disco en donde el 4 es el protagonista, en donde lo hiciste en tu tierra, en tu casa, ahí, con la música venezolana de protagonista también. No, yo no creo que yo lo haya podido haber escrito en ninguna parte como que el sueño iba a ser de esta manera. Sí. De No, hecho, me acuerdo el sueño que pasó a otro nivel totalmente. y compartido con queridos amigos y colegas. No, no, wow. O sea, es así como que el perejilcito que le pones hacia alrededor al plato o sea, no, no hay Yo me más. acuerdo que en aquel momento, además, C4 Trío y El Pollo se presentaron en la misma Sí, ceremonia previa a los Grammy. Y claro, estaba la gente loca. sí, porque esa es una ceremonia que es la ceremonia que se hace en la tarde, en donde se entrega como el 60-65% de los premios. Y esos premios técnicos se entregan en esa hora. Sucedió algo muy divertido que yo estaba en la prueba de sonido, se le había avisado a la gente, mira, el ingeniero va a estar, el ingeniero de C4, cuando ellos decidieron invitar a C4 a participar ahí. Yo ya le dije, no, bueno, qué chévere, pero el ingeniero no puede hacer nada por medidas de seguridad. Igual yo fui a la prueba de sonido, el ingeniero que estaba de monitores era un americano, cosa muy extraña para un Latin Grammy, no hablaba español. El ingeniero de Front of the House era un argentino muy agradable y el ingeniero de transmisión que estaba atrás en una unidad móvil, también un argentino muy chévere. Yo hablé con ellos, les dije, mira, los parámetros que yo uso son más o menos estos, tan. Al señor de los monitores le expliqué cómo ellos manejan los monitores. Y bueno, ahí sacamos más o menos, hicimos la prueba de sonido. Cuando nos llaman, que nos ganamos el premio, me tocó a mí ser, porque del paquete de gente que éramos, del gentío que éramos, yo era el mayor y no sé, me tocó a mí hablar. Ujú. Entonces, bueno, yo hablé, di las gracias, agradecí, le dediqué el premio a nuestro querido Hermes Carreño, que había fallecido hacía muy pocas semanas. Y cuando me vuelvo y tal, y ahí mismo pasaron 2 premios, iba a interpretar. Entonces yo me paro al lado del ingeniero y él tenía ahí una cintilla, una cosa, para decirle, ¿no? Y cuando me ve, y yo le voy a decir algo, y él me ve y dice, ay, que este es el que se acaba de ganar el premio que acaba de hablar. Levanta la tira así y me dice, pasa, o sea, te acaba de ganar un Grammy de Ingeniería, yo no soy quien para decirte qué vas a hacer y qué no vas a hacer.
Entonces eso permitió que yo hiciera los paneos que yo hacía con C4 Trío y jugara un poco con esas cosas que yo hago con ellos. Y la gente, bueno, se divirtió demasiado. Fue así como que un shock escuchar Sí, a el 4 sonando de esa manera, tocado de esa manera, interpretando música de esa manera. sí, me Entonces imagino. fue chévere y después de eso C4 ha estado nominado muchas veces. Creo que no estoy seguro si es el quinto Gran Latin Grammy o cuarto o quinto Latin Grammy que se gana. Y bueno, eso fue un evento bien interesante, bien chévere. Y curioso cómo tu carrera está tan ligada al 4, ¿no? Porque Sí, te ganas ese Grammy con C4 Trío, que son 3 4 tocando, y y el un bajo. siguiente Grammy, claro, y el bajo, y el siguiente Grammy es un cuatrista venezolano también, Miguel Ciso. Sí, sí. Ese es un disco, esa historia también es muy linda porque pasa que me llegó un alumno, Kevin Brito, de Audio Place, y me dice, oye Darío, yo quiero que escuches esto que estoy grabando. Y cuando empiezo a escuchar uno de los temas, le digo, esto está buenísimo, qué chévere que estás grabando esto y tal, no sé qué. Y me dice, oye, no, esto es de Miguel Ciso. Y bueno, yo le dije para que tú lo mezcles y tal, pero a él le da pena porque no sé qué. No, dile a Miguel que no sea tonto, que yo se lo mezclo, que vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Y bueno, en efecto así fue. Eh, hablé con Miguel, ya ellos tenían todo grabado. Me dio un briefing de lo que era la cosa, de dónde iba, de qué iba. Y nada, cuando lo mezclé, recuerdo que llamé a Miguel, fue a la casa, y cuando escuchó, él me entregó como dos, tres temas, y cuando él empieza a escuchar y dice, wow, yo no sé cómo entendiste tú también mi música, ¿no? Cómo captaste todos los planos que yo quería. Y en eso él estaba ahí, me acuerdo que él estaba parado y tenía mi discoteca atrás de él. Y le digo, volteate un momento. Cuando él se voltea justo a la altura de él, estaban todos los discos de Pat Metheny. Ujú. Y la música de Miguel es muy matinesca, por ponerlo en términos. En el término, ese es un disco que melódicamente, armónicamente es jazz, pero rítmicamente es venezolano. Y entonces cuando él se volteó y vio eso, digo, ok, ya entendí. Y bueno, a mí me pagó frutos haber sido adicto a Pat Metheny y bueno, sigo siendo. Eh, y entendí esa música muy bien y he seguido trabajando con él en su otro disco y en otras producciones que él ahora está haciendo como productor. ¿Dónde está Miguel? Miguel ahora se mudó a Madrid, estuvo un tiempo en Dublín, Ujú. en Irlanda, pero se mudó este año, a mediados de este año se mudó para Madrid, Ok. porque la movida en Europa y él ha tenido muchos contactos, tiene un sello francés de donde está haciendo producciones, entonces ahorita de hecho tuvieron un disco que hicieron con Omar Acosta que estuvo nominado a los Latin Grammy y yo hice un disco con una cantante venezolana que vive en Francia. Entonces él estaba en ese círculo ahí en Europa, entonces desde Madrid todo es un poco como más fácil, pues, ¿no? Sí. Sí, No, yo conozco a Miguel, tuve la oportunidad de grabar con él antes de que se conocieran ustedes me y, dijiste, y ¿verdad? Miguel es un tipazo, de Sí, verdad. un tipazo, un tipazo. Y Sí, él de hecho ganó un festival llamado La Siembra del Cuatro claro. que organiza, no sé si todavía lo hacen, Che Che Hurtado. Hurtado, claro. Y él Bueno, y fue de un ahí, cantante. de la siembra del 4 es que surge C4 Trío, porque ellos se conocieron en la siembra del 4. Creo que ese lo había ganado Jorge, no me acuerdo cómo habían quedado los otros, pero de ahí fue que ellos se conocieron, por ahí hay una foto de ellos oyendo las otras presentaciones sentaditos los tres ahí creo que eso fue en el CELAR o algo así. Y ya ahí están los tres, pues, Héctor, Ujú. Edward y Jorge. Darío, eh, más allá de los Grammys y de la parte educativa que tocamos un poquito al principio, hay algo que me gustaría hablar desde ahora mismo, que es el tema de que ahora eres un autor consagrado, de hecho. Eres el autor del libro Lo humano del audio, más allá de lo
teórico, de lo técnico y teórico, que tuve la oportunidad de leerlo, me regalaste una copia hace poco cuando nos vimos, lo leí, me encantó. Si bien es cierto, ya yo he escuchado de viva voz tuya buena parte de esa filosofía. La verdad es que en ese libro lo condensas de una manera brutal y he visto por redes sociales como mucha gente que no te habías quizás conocido antes, ingenieros, gente del medio, lo ha reconocido como tal, como un disco, un libro súper bueno porque toca temas que si bien mucha gente que trabaja en el medio maneja o tiene alguna noción de ello, nadie lo había plasmado de esa manera. Entonces, habla un poquito del libro, cómo fue eso de pasar de manejar una consola a escribir un libro y también un poquito de la filosofía que está plasmada ahí adentro. Bueno, como lo digo en el libro, el, si no el principal, uno de los principales culpables del libro es Hablemos Audio. Porque cuando ustedes, me recuerdo que me fueron a entrevistar a la casa una vez para hablar de mi carrera, y yo no, ¿de qué voy a hablar? Si no tengo nada especial, ninguna técnica especial, ni nada en particular. Y bueno, y me dijeron para dar el taller, el taller. Yo dije, bueno, hablaré de mi filosofía de trabajo. Y en eso fue derivándose todo esto. eh, y hubo un punto importante que una vez me entrevistó un muchacho venezolano que estudiaba en Inglaterra, en Newcastle, Newcastle, perdón. Y él me entrevistó para un trabajo que tenía que hacer. Y entonces cuando yo le empiezo a hablar de mi filosofía de trabajo y tal, me dice, mira, es que aquí muchas de esas cosas, aquí la llaman habilidades blandas, soft abilities. Y yo le digo, bueno, eso es un poco parte de la cosa, ¿no? Y ahí fue que empecé a engranar yo muchas cosas. Y le cambié el nombre al taller. El taller se llamaba Lo Humano del Audio, más allá perdón, como Lo Humano del Audio y otros tecnicismos. Así llamaba yo ese taller al principio. Porque hablaba de toda esta parte de las habilidades blandas, de la importancia de saber el privilegio que significa trabajar con arte, entender la importancia de la música, todo ese tipo de cosas. Y ese taller yo además enseñaba las sesiones de mezcla de C4 Trío, de Miguel, de otra gente, para poner un poco de parte técnica, ¿no? Porque además yo trabajo con Nuendo, lo cual para mucha gente es así como que, ¿what? ¿Cómo que tú te ganaste un Grammy con Nuendo? O sea, yo me gané un Grammy con Nuendo y César Sogby al año siguiente se lo ganó con Digital Performance. O sea, Wow. yo creo que yo uso Nuendo desde el día uno prácticamente, o sea, Steinberg. Y, y eso no me ha limitado. Para mí más bien me ha hecho mi trabajo mucho más fácil. El caso es que empecé a hacer esos talleres y en la conferencia latinoamericana, no, mentira, fue una conferencia que hubo en Ecuador, en Ecuador, sí, en Ecuador, César Lamstein, que era el vicepresidente de Latinoamérica de la AES en ese entonces, y Jorge Azama. Jorge me había invitado para el LAC, la conferencia latinoamericana, en Perú al año siguiente. Me dijo, Darío, yo quiero que tú hables eh, de tu charla, que des tu charla de lo humano del audio en esa conferencia. Y yo dije, bueno, pero ya será la última vez que yo hable de eso, porque ya tengo mucho tiempo hablando de eso, había hablado en el LAC en Uruguay. No, ahora es que tú tienes que hablar de eso. Nadie está hablando de eso y tú tienes que hablar de eso y tal, tal. Entonces, bueno, eso fue en un aeropuerto y me monté en mi avión, iba para Argentina. Y en el avión agarré y dije, bueno, si esto es así, yo lo voy a poner en blanco y negro. Y agarré y empecé a hacer el outline del libro y tal, basado en el taller. Y empecé a dividir los capítulos. Y entonces hablé con amigos y seres muy queridos que han escrito libros en distintas áreas. Pero bueno, ajá, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo se trabaja hoy? ¿Cómo se hace esto? Entonces, bueno, por ejemplo, una comadre, Karina Castillo, antropóloga muy famosa e importante en Venezuela,
No, compadre, prepárate porque eso va a ser un trabajo de un año. Ten siempre una libretica al lado. No te guardes nada, anota. Ve anotando siempre, ten cosas donde anotar. Después hablé con otro querido amigo, Jesús Salas, médico en Estados Unidos venezolano muy famoso y trabaja psicología familiar y toda esa cosa, que ha escrito varios libros. Entonces me dijo, no, mira, trabaja por capítulos, haz tal cosa, siempre pon una anécdota para que la gente se vincule a la cosa. ¿Y esto fue más o menos en qué año? Esto ¿Qué fue en época? el 2019, Ok. principio del 2019. Eso fue en la conferencia del 2019. De hecho, no llegué a ir a la conferencia de Perú por problemas de que a los venezolanos le pusieron visa para ir a Perú Ujú. y no me daba tiempo de sacar la visa antes de ir al Congreso. O sea, y no me la dieron, pues se me dieron la entrevista para mucho después del Congreso, que era en septiembre. Entonces, bueno, al final no pude ir a Perú. Pero entonces agarré y empecé a hacer mis cosas y a trabajar en base al libro. Después hablé con mis hijos, que les gusta, mi hija es diseñadora gráfica profesional y mi hijo ha diseñado mi logo, diseñó mi página web, también le gusta mucho esa parte. Entonces, con ellos además trabajé en la parte gráfica, que para mí es muy importante. Eh, y empezamos a pensar en las ideas. Yo empecé a pensar en las ideas de la portada y originalmente había pensado era que hacer como un tape, un tiro de esas cintas adhesivas que le ponemos a las consolas y Ujú. que fuese como escrito ahí. Entonces después, no, pero porque sería como si yo lo escribía a mano en el libro. No hay nada más humano que la letra, fea o bonita que es, no importa esa. A pesar de que mi mamá siempre me criticó mi letra. Ahí está, ahí la escribí, ¿no? A mano. Y una amiga que tiene una librería, eh, le dije un día, oye, yo puedo verificar las contraportadas de los libros para ver qué diseños hay, que va a basarme en algún criterio que haya, ¿no? Y entonces así también hice eso. Después también conseguí una correctora de texto que me ayudó un poco a enderezar un poco, pero sí lo hice en primera persona, como que yo mismo estoy hablando con la persona, ¿no? Es muy cómico porque tengo varios amigos que me han dicho, ¿por qué no haces el audiolibro? E intenté dos veces, bueno, obviamente en la casa tengo buen micrófono, tengo un buen interfase y tal. Probé dos o tres veces, pero no es que me cohiba el micrófono, pero sí me cohibe un poco la cosa de tratar de atenerme a lo que está en el libro, Ujú. ¿no? Porque, bueno, yo hablo mucho, entonces me voy por la rama y de repente puedo pegar un capítulo con otro sin darme cuenta, entonces voy a echar a perder el libro. Este, y no me gustaba, entonces me sentía como muy rígido y las veces que lo he escuchado siento como que no, esto no es. Eh, Vamos a ver qué pasa cuando escriba el próximo, no sé, veremos. Tiene Sí. que hacer un dibujo libre ahí. En el audiolibro te puedes dar libertad de repente de agregar material nuevo, ¿no? Material inédito que no está en el libro original. Que no está en el libro, exacto, sí, sí, eso puede ser también parte de eso. Sí, un valor Entonces agregado. ese libro es increíble porque bueno, yo lo hice en inglés y en español. Una sobrina me ayudó con la traducción en inglés y bueno, mis hijos que hablan mucho más inglés que yo. Este me ha abierto muchas puertas y, y me ha dado a conocer en sitios donde yo no tenía la más mínima idea. Yo hice, bueno, ¿con quién edito el libro? Tal, y descubrí casualmente un amigo que tenía una cafetería en donde está Audio Place. Él escribió dos libros en Amazon. No vale, esto se hace muy fácil. Haz el libro en Amazon, hazlo así, yo te enseño, pam, 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 pam. Me explicó, me metí, hablé con Manuel Maraca, eh, y él también ya había escrito su libro, él también me ayudó un poco con algunas ideas, algunas cosas. Y entonces hice el libro en Amazon, ¿por qué? Porque en Amazon puede llegar a cualquier lado. Claro. Eh, de hecho, está en Kindle, que es una versión virtual, porque hay sitios en donde Amazon no llega físicamente, entonces la gente lo puede tener en su tablet, y en físico llega a distintas partes, pues, ¿no? Y se pide on demand, o sea, tú pides el libro hoy y dependiendo de donde tú estés, te va a llegar el libro o te va a tardar 3, 4 días, una semana, pero siempre va a llegar.
Hace poco tuve un problema de distribución aquí en México, pero ya se resolvió. Entonces dije, bueno, esa es la manera más democrática y los números, yo no estoy haciéndolo por los números, yo estoy haciendo por difundir un mensaje. Claro. Y mi idea principal es, hay un agobio del mercadeo, de que si no tienes este software, si no tienes este hardware, si no tienes este programa, si no tienes tan pim pum, no vas a llegar. No. Entonces, yo estoy haciendo la contrapartida a todo eso, Ujú. que no es el equipo, no es, o sea, La eh, flecha es el indio. no es la flecha del indio, pero hay tanto mercadeo de distintos tipos de flechas, con distintos tipos de arcos y con tantos modelos tal, y nadie dice al indio cómo se tiene que poner, Es verdad. cómo se tiene que sentar, cómo tiene que mirar, ya va, qué es lo que vas a comer antes de disparar. Sí. Hay una parte Eh, en el libro donde tú, justamente hablando de eso, hablas de que para el momento del show, cuando estás haciendo un show en vivo, tú siempre te cambias de camisa, te pones algo diferente, quizás un poquito más elegante, más formal de lo que tenías para la prueba de sonido. Y la lógica sí, tuya es, si los músicos van a probar sonido vestidos como cualquier cosa, pero se cambian y se ponen un atuendo especial para el concierto, porque el equipo técnico no hace lo mismo. o Es sea, una forma de dar respeto a la importancia de ese show y de esa música, ¿no? sí, porque ese evento, por mucho que se repitan 3 o 4 shows, es un evento único. Eso es algo que pasa. Nosotros estamos trabajando con un evento único, que ese show de esa noche va a pasar una cosa, mañana no se sabe qué va a pasar, tal vez el guitarrista se corte un dedo o aparezca un invitado especial, cualquier cosa puede pasar. Entonces, ese evento es único y esa gente que pagó esa entrada merece respeto. Para la que invitaron a una persona, para que lo acompañara, para declarársele, para no sé, para compartir ese momento, esa música que de repente siempre la han escuchado y finalmente este artista va a ese sitio. Entonces es parte de el global de dignificar ese evento. Y esa es la parte que para mí es importante. Cada trabajo, cada mezcla que uno hace es importante. Hoy día uno no sabe qué es lo que puede pasar. Y hay un capítulo en el libro que se llama, creo que es la importancia de una mezcla, y que es un capítulo que yo doy en mis clases. Y, oye, hay mucha gente que se queda impresionada porque no se da cuenta en, en la cantidad de casas y en la cantidad de gente a la que uno le ha llegado haciendo un comercial de las cotorras que ahorran, haciendo el doblaje de una serie de televisión o de una película, haciendo tal o cual canción que ella se la puso a su hija en la barriga, o que fue la que escuchó por primera vez de tal grupo. Eh, la música es una cosa súper, súper importante y el audio en general, porque no requiere ningún esfuerzo. Entonces, al no requerir esfuerzo, lo damos muy por sentado. Pero esa cancioncita de 3 horas y media que nosotros vamos a escuchar tiene, tiene horas de composición, tiene muchas cosas encima, mucho trabajo, mucho sacrificio y, y la gente de repente no percibe. Y por eso me gusta mucho usar la comparación con lo gastronómico, con la comida. ¿Cuánto nos tardamos en comernos una empanada? 2 minutos, 3 minutos. Ay, ¿qué tiene esa empanada Bueno, en dentro? mi Ya caso va, es que, segundos. ah, En mi en caso tu son caso tal segundos. vez segundos, sí, pero la gente que saborea, ya va, mira, que este ají es de aquí, esta harina es de no sé dónde, esta carne, no sé qué, y esto se picó con de tal manera, esto se frió primero, después se hizo esto otro, se sofrió esto otro de otra manera, y tú vienes, rato, pum, placha, que te meten, ok. No te das cuenta que te acabas de comer una empanada espectacular o un café espectacular. Hasta una cosa tan simple como un café. La cantidad de azúcar como le pongas, cómo calientas con la tapita abierta, con la tapita cerrada. Todo tiene, ojo, no quiero exagerar y darle mayor importancia tampoco de lo que es, pero sí es importante.
Sí. Y es algo que nos une. Y una cosa importante que tiene la música, que son cosas que nos pasan, como a veces la fotografía, y que es que la música puede oler. O sea, a mí esta canción me recuerda tal o cual cosa, ¿verdad? Y me recuerda a tal sitio, a tal olor, a tal momento, ¿ok? Y nosotros que ahora vivimos en la diáspora, te pongo un ejemplo muy, muy cercano. En los carros de mi casa, en los dos carros de mis hijos y en el carro de mi esposa y tal, siempre había un disco de Pat Metheny. Y en el carro de mi hija, que fue el carro con el que nos terminamos quedando, se quedó trancado ese disco de Pat Metheny ahí. Ok. O sea, ese disco no se podía sacar. Ujú. Había que tumbar todo el tablero y una vez lo tumbaron y tampoco lograron sacar el CD. Entonces, cuando había cadena o había tal, se ponía ese CD. Bueno, hay gente en mi familia que ese disco no lo puede oír porque, ¿Los traumó? claro, no es como volver a Caracas, es como volver a toda esa cosa, todo ese momento a tal. Y es cierto, pues, y yo el otro día, por ejemplo, vi una foto de la librería La Sopa de Letras donde está el libro en Caracas. Quedan, creo que algunos ejemplares todavía. Y me olió. O sea, era cuando yo, en las pocas veces que iba para la librería, yo no es que soy librero ni que leo mucho ni nada, pero se me vino el olor de la librería Sí. y se los puse. Wow, esas fotos huelen. Y es así. Entonces, parte del libro es eso, pues, ¿no? Y de verdad tenía una recepción que a mí me asombra, me abruma a veces. Eso te iba a Eh, preguntar, porque como te comentaba, vi muchos comentarios, muchas publicaciones que tú compartías de gente que subía posts con el libro y sé que algunas de esas personas tú ni siquiera te imaginabas que tenían el libro. ¿Tienes alguna anécdota de alguien así especial que te sorprendió que de la nada te hablara del libro? Oye, una que tuve este año que fue muy fuerte. George Massenburg, uno de los genios del audio, no solo de la parte técnica, el creador del ecualizador paramétrico, sino además sus mezclas y sus grabaciones son extraordinarias y son referencias para mí. Yo le había hecho llegar el libro a él porque él vive en Canadá a través de Marta de Francisco, que es una ingeniero colombiano que vive allá. Yo le había mandado una copia a ella y yo le dije, ella trabajaba con él. Yo le dije, yo quiero ya hacerle llegar una copia en inglés a él. Bueno, mándamela a mi casa tal con el mío y yo se lo hago llegar. Ok, pasó el tiempo, pasaron 2 años, una cosa así. Yo compartí con George un chat en internet, casualmente con Jorge Azama, creo que fue el LAC de Colombia de hace 2 años. Y este año tuve la oportunidad de conocerlo aquí en el Soundcheck que hacen en México. Y me había llevado unos libros en inglés porque habían varias personas ahí que iban a estar. Y dije, bueno, yo no estoy seguro si él se acuerda si tiene el libro, si no lo tiene, tal, quiero volvérselo a entregar. Y cuando lo estoy saludando y tal, y meto la mano así en el bolso y empiezo a sacar el libro, él me dice en inglés, epa, no, yo tengo ese libro y yo estoy de acuerdo con todo lo que dice allá adentro. Wow. O sea, todavía me tiembla la voz de decir, y decía, listo. O sea, ya. No, no, no Esto es puedes pedir todo, nada más. no tengo más nada o sea, ya, ese es. Y el libro, wow, despierta pasiones, es una cosa así. La primera vez que estuve en el Soundcheck aquí en México fui con mi amigo Mauricio Muriz, quien adora el libro, eh, que fue también uno de los responsables como que me viniera a México. Y bueno, tal, paseamos, estábamos ahí y la gente me abordaba a mí y a él, ¿no? Porque él es muy conocido, de Wave Latinoamérica. Y me dice, epa, güey, aquí se supone que el famoso soy yo, pero todo el mundo te está saludando a ti por el libro, que si cargaba libros y tal, no sé qué. Y los dos estábamos asombrados. Yo que me conocieran aquí, eso no puede ser. Y por el libro. Y bueno, obviamente, como la promoción del libro, en cierta manera se hizo mucho en la pandemia,
porque el libro salió empezando la pandemia y hubo muchas charlas de la AES y de todo eso en distintos sitios. Ya yo había venido a México virtualmente como 4 o 5 veces. Entonces, la gente me conocía pues, por el libro y sí, quiero buscar la manera de hacer que se conozca un poco más en Estados Unidos. No ha sido fácil. Como que los canales me ha costado un poco, pero sé que está ahí, sé que hay gente que apenas leyó el libro, me han entrevistado. eh, John Creevy, Daniel Liston Keller, Ian Corbett, o sea, mucha gente de allá, pero claro, eso es un público un poco más grande, ¿no? Claro. Y habría que hacer como que el esfuerzo también de ir para allá para promocionarlo, tal. Pero bueno, ¿Tienes pensado hacer algún otro libro? ¿Tienes alguna idea de qué puede ser? tengo varias ideas. Una es Lo humano del audio 2, lo cual es como un poco redundante, o sea, con muchas cosas que quedaron fuera o que ha ido desarrollando con el tiempo, porque si tú oyes el taller ahora, el taller tiene muchas cosas ya nuevas y hay ideas que he ido puliendo. Ujú. Em, y hay otra idea que es de hacer un libro de mezcla, eh, Ok. de, de mezcla, que es mi materia que yo doy, pues yo doy clases de mezcla solamente, principalmente. Entonces, un poco de cómo... Y hay una idea también de lo humano de las profesiones, que eso es un taller también que he dado en distintas universidades y empresas, eh, un poco no afiliado solamente al audio, sino a las otras profesiones en general, pues, que habla de estas habilidades blandas y que habla de toda esta cosa del compromiso y todo eso que creo que por ahí eh, puede ir también la cosa, ¿no? Ok. Ahorita lo que pasa es que, bueno, encontrar el tiempo y tal, todavía estoy aquí adaptándome. Estoy muy bien aquí en México, me siento súper chévere, la gente me recibió muy bien, estoy con trabajo, tal, pero todavía uno anda como, ya va, adaptándose a algunas cosas, ¿no? Este, pero sí creo que es importante hacer un segundo y porque creo que un segundo probablemente sea un fiasco, entonces vamos a tener que hacer el tercero. El tercero, claro. Exacto, Bueno, hacia allá es que tiene que ir la cosa. estás pensando 2 pasos adelante, está bien. Claro. Hablando, como mencionas México, y para hablar un poquito de ese proceso de cambiar de cultura y todo el tema, tengo un video que te voy a mostrar y ahí vamos a empezar a hablar de un poco más de esa migración. Hola Darío, ¿cómo estás? Recuerdo muchísimo cuando comenzamos a hacer Hablemos Audio en Venezuela y nos contabas que una de tus pasiones era o una de tus ideas era dar clases y mírate ahora en México impartiendo y compartiendo todo lo que tiene que ver con el mundo del audio. Una de las cosas que me encantaría saber cómo ha sido esa experiencia cultural entre los como la jerga venezolana y la jerga en México, si existe alguna experiencia que nos puedas contar. ¿Y qué fue eso que te permitió elegir México? ¿Por qué México y no otra ciudad? Wow, Fabi, qué chévere verte. Eh, Mira, bueno, lo de dar clases fue así como que una cosa que empezó a darse y empezó a darse y empecé a bueno, a gestar esta posición de maestro, lo que sea, y que es algo que me llena mucho porque siento que estoy devolviendo un poco de todas estas experiencias, todos esos pisotones que yo me di, todos esos errores que yo cometí y, y además me gusta la cosa de desmistificar porque, bueno, pues yo no tengo ningún equipo muy sofisticado, no tengo nada, sí tengo ciertas habilidades, por supuesto, el hecho de haber estudiado, oído música desde chiquito, en mi casa siempre y en buenos equipos, me permitió desarrollar un gusto o una manera de trabajar o una audición particular, yo qué sé. Este, pero eso fue gestando y se fue gestando y de repente dije, bueno, de repente a través de
la educación y la docencia, eso me puede ayudar para abrirme puertas en otra parte, pues, ¿no? Entonces, literalmente cuando nació mi primera nieta, para mí fue así como que pan, o sea, y no poder estar ahí, no poder estar acompañando a los muchachos en ese momento, no participar de ese proceso, Pero para mí fue un... tus hijos ya no estaban en Venezuela en ese momento. Yo ya no estaban en Venezuela, mis hijos viven afuera desde hace mucho tiempo. Eh, entonces yo dije, no, ya, o sea, hasta aquí, hasta aquí. Yo siempre le preguntaba a la gente, ¿cuál fue o sea, qué evento te pasó a ti para irte? O X, ¿no? Y de repente a uno lo secuestraron, a uno le pasó algo, a otro casi, yo qué sé. Y a mí ya me habían pasado varios eventos en Caracas fuertes, nada trágico, pero cuando me pasó eso, yo dije, no, ya, vámonos. Entonces empecé a hablar y casualmente me empezaron a hablar varias personas sobre México. Y bueno, vine en enero del 2022 a unas entrevistas. Casualmente en el LAC de Uruguay conocí a Salvador Tercero, que había estudiado, viendo el folleto del programa, y digo, cuando veo que él estudió en la misma escuela que yo estudié en Nueva York 2 o 3 años después. Entonces, bueno, vine, me entrevisté con Salvador acá, él tiene sala de audio, una escuela súper completa. Varios amigos, William Nazaré, con quien trabajé, hice muchas cosas en Caracas, me dijo, vente, te quedas en mi casa, no hay problema, yo me voy tal día, me mudo. O sea, tienes 15 días para hacer tus entrevistas. Cuando me vine, eh, fui a esas entrevistas, a otras escuelas también. Eh, Vi la ciudad, por supuesto. Bueno, vi que no hay frontera del lenguaje. Hay muchas palabras y a eso va la pregunta también. Y nada, aquí tengo un grupo muy importante del que quiero hablar que se llama Degenerados del Audio, una cantina de ingenieros que me invitó César Sogbe a participar y bueno, que hemos hecho una amistad increíble. Y ellos también me empujaron mucho a, mira, vete para un sitio en donde tu talento no esté así como aguantado en cierta manera, y con lo del libro vas a tener muchísima mayor difusión. Y bueno, nos vinimos para acá a probar un año y ya llevamos 2 años y medio acá. Este, y ciertamente desde acá mi carrera tenía otra proyección. He tenido una recepción acá increíble por parte del gremio de audio y la gente, por supuesto, que ha sido bien interesante. Y una de las partes interesantes, ya uno empieza a cambiar la manera de hablar, ¿no? Ya los venezolanos hablamos de cornetas, ¿verdad? Pero entonces empiezas a hablar de bocinas, parlantes y tal, ¿no? Y cuando daba clases en Argentina también empiezas a usar sinónimos y tal. Entonces uno empieza a encontrar un lenguaje y aquí en México es increíble porque hay palabras que pueden hasta significar lo contrario de lo que tú crees, ¿no? Por ejemplo, Y en Chile corneta no lo puedes decir. ahí está. Ujú. Entonces, bueno, empieza todo ese, y yo cuando doy clases acá, le digo perdón, a mis alumnos, le digo, bueno, ustedes van a aprender a mezclar, o una manera de mezclar, y van a aprender un poco de venezolano, y yo voy a aprender un poco de mexicano también. Ujú. Y ahí compartimos cultura y tal, y eso ayuda también no sé, los venezolanos tenemos una cosa de que somos, pienso yo, livianos, y estamos muy cerca del humor del mexicano. Entonces la chispa, que es algo fundamental en nuestra carrera, está ahí a flor de piel. Sí. Y bueno, eso ha sido como una de las cosas que he tenido que aprender a cambiar el lenguaje. El tono también de hablar. Aquí, por ejemplo, no se dice consola. ¿Sí? Aquí se dice consola, nosotros le decimos consola. Ajá. Entonces es al revés, o X. Entonces ya uno se enreda todo. No te puedes poner una chaqueta, Exacto. Tienes que una usar una chamarra. chamarra y infinidad de cosas así que, bueno, van ayudando. Y como uno ha estado, por suerte,
charlando en distintas partes de Latinoamérica y con amigos muy argentinos, peruanos, colombianos y tal. Entonces eso ha servido un poco también de generar un poco ese léxico y es una cosa que eventualmente quiero hacer porque, sobre todo a nivel de instrumentos, por ejemplo, eh, los instrumentos tienen distintos nombres. O sea, nosotros le decimos al flor tom granadero y en Uruguay le dicen chacha y así, o sea, y así hay cualquier cantidad ¿Cómo le dicen en nom- México? Charleston. no, Ese Charleston Charleston es el redoblante. es el redoblante, pero le dicen tarola. Tarola, ok. Sí. Y, y, y así. O sea, hay infinidad de nombres y cosas que van cambiando. Entorchado le dicen abajo ¿cómo se llama? A los chirreadores El que nosotros. chirriador. Exacto. No sé Entonces, si alguien más le dice chirriador aparte de los venezolanos, ¿no? exacto, es que los venezolanos no sé por qué tenemos muchos nombres raros para las palabras. Entonces, bueno, y también como llaman a nosotros, por ejemplo, hay palabras que decimos con pronunciación en inglés y hay palabras que decimos con pronunciación en español y aquí Sí. es al revés. O sea, nosotros, por ejemplo, a la marca de pantalones Levi's le decimos Levi, no le decimos Levi's, Ujú, pero en otras partes le dicen Levi's. sí. Pero entonces aquí a la Osterizer, a la que nosotros llamamos Osterizer, ellos le dicen Osterizer. Ajá. Entonces, a veces sí, a veces no. Entonces es una cosa muy divertida porque además uno tiene que estar pila. O sea, y es buenísimo porque, bueno, porque te mantiene el cerebro ahí, tiene que estar pila. Y esto no se puede decir, esto sí se puede decir. Que estás hablando con Argentina o estás hablando con no sé quién. Entonces, bueno, uno tiene que buscar la manera de adecuarse. Aprender el español neutro ahí. Claro, y eso también pasa en inglés. O sea, el otro día me estaba entrevistando en una inglesa y yo, bueno, ya. What? Menos mal que yo veo series inglesas y Ese de por acento es allá, complicado. nórdicas, entonces hablan otro inglés. Entonces, bueno, X. Y ahora que Eh, estás hablando un poco también del cambio cultural, el choque cultural, que estás dando clases específicamente en México, eh, ¿ha sido fácil la interacción con los estudiantes, digamos, la cultura o la forma de enseñar de las universidades o de las academias en México en comparación con lo que ya habías vivido en Venezuela? ¿Trabajan igual? ¿Es distinto? ¿Te ha costado? Mira, lo que pasa es que en Venezuela había dado clases solamente en Audioplays, ya bastantes años, y en Argentina, bueno, en Guatemala tenía un año nada más. Y en Argentina también ya había dado varias clases, bastantes clases. Hay una cosa que a mí me ha servido mucho y que es el respeto. El respeto a los alumnos y el respeto a la gente como tal. Es una cosa universal. Entonces, eso ha sido como que mi gran arma en la docencia. Así sea, yo no tengo problema que me tuteen los alumnos para nada, pero que me tutees pero con respeto, o sea, como un amigo, ¿no? Y, y, y ellos se impresionan mucho porque yo cuando termino mi última clase siempre les digo, bueno, mira, aquí está mi correo personal y cualquier cosa que ustedes necesiten, hablar de equipos que me están comprando este equipo, me están vendiendo este equipo, estoy usando esta mezcla, puedes oír esta mezcla, tal, no sé qué champú usas tú, lo que sea, tú me puedes escribir. Entonces, yo tengo relación desde el primer alumno que yo tuve, que eran unos merideños que vinieron y se quedaron, tomaron una clase conmigo, se acostaron, se quedaron a dormir en el carro, de eso me enteré años después, Wow. cerca de casa de no sé quién, y en la mañana estuvieron conmigo toda la otra clase y se fueron para Mérida otra vez. Y yo me hablo con algunos de ellos. De hecho, creo que uno de ellos lo conociste tú en Chile, Carlito, se llamaba él. Eh, y, y así como Jesús Pérez, que ahora es profesor de mi materia también, y casualmente hablé con Jesús ayer o antier, a veces nos tiramos unas tandas largas, y así, o sea, he forjado amistades y tal, y de alumnos
que seguimos manteniendo y ahora ya después pasamos a ser colegas, punto. Eso es todo. O sea, no. Y es lo que yo recuerdo cuando yo empecé a dar clases, un colega, que quiero mucho, pero no voy a mencionar, me dice, no, pero ¿por qué tú estás dando clases? Lo que estás es generando competencia. Ujú. Y yo le digo, no, bro, yo lo que quiero es asegurarme de que cuando yo sea un viejito, los discos que salgan de Latinoamérica y tal, que suenen bien. Y que este poco de cabezazos que yo me he dado y estas cosas que yo he aprendido no se queden en el aire, que le sirva a alguien. Y esta manera de trabajar, esta manera de ecualizar, esta manera de procesar, que ha ido evolucionando con los años, no se quede ahí en mí. Y por eso es que usé esa frase al comenzar el libro, algo que decía mi papá que es súper valioso. Nada en esta vida tiene sentido si no se puede compartir. Es así de sencillo. Así es. Entonces, esa es mi filosofía. Y yo no, cuando yo muestro las sesiones, los muchachos ven, pero ya va, ¿y qué tienes en el máster? No, yo no uso nada en el máster. Para eso estoy mezclando previamente. No, Darío, pero no puede ser. No. Y esto le impresiona a amigos, colegas, o sea, que me dan a mí 10.000 vueltas. O sea, tipos que tienen 12, 15 Grammy, yo qué sé, qué tal, que han trabajado con un poco de artistas. Tú no Y pones nada en el cuando, máster. ¿ah? No pones nada en el máster. Yo no pongo nada ponía un medidor, otro medidor, pero ahora que Nuendo tiene el supervision, pues soy el hombre más feliz del mundo. Ok. No pongo nada. Yo controlo todo antes de que llegue a donde tiene que llegar. Por grupo, para hablar de cosas técnicas, pues. Ujú. Por transientes, las percusiones, la batería, tal, eso lo limito con un L2, un L1, y si hay algo melódico tal, lo comprimo con otra cosa, tal, y después aquí mezclo. Hay un término que esto me encanta, que ahora está de moda, el glue, ¿no? Entonces la gente habla del glue, y que el glue, sí, que es como una pega, ¿no? Sería como la traducción. Pero yo lo traduzco más hacia el aglutinamiento. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Que aglutinamos todas las cosas y las amuñuñamos, como decimos en venezolano, las ponemos todas juntas ahí. ¿Y qué pasa si después cuando tú le mandas eso al masterizador y él necesita desamuñuñizar eso, desaglutinar eso? Ya no puede, porque ya tú lo comprimiste de más. Sí. Y eso me pasó a mí. Yo recuerdo, porque eso viene de la fiebre o es mi recolección de eso, de la fiebre que las consolas Solid State Logic venían con un compresor, master compresor. Entonces, bueno, en el estudio me acuerdo que en el garage trabajábamos, yo tenía un Alesis 3630, era un compresor limitador con soft limiter y tenía un gate. Entonces, nuestra mezcla analógica pasaba por ahí plan y entrábamos al DAT. Y la primera vez que yo mezclé algo con eso, que creo que fue el primer disco de Saxomanía, cuando le llegó a Jesús Jiménez, mi masterizador de hace 30 años, con quien todavía sigo trabajando, me dice, ¿qué hiciste? Porque le llegó esto ya súper comprimido. Ajá. ¿Qué hiciste? Yo no puedo deshacer esto. Bueno, ay, me pegó, me jaló los pelos, yo qué sé. Y bueno, entonces, claro, y ahí viene la cosa. Entonces yo usaba después el 3630 solamente como soft limiter y gate para que entrara todo limpiecito y terminara todo limpiecito. Pero de resto, no, para eso esto lo va a masterizar alguien, que alguien se encargue de, con unos buenos procesadores a 32 bits flotantes y tal, no sé qué, que haga todo ese procesamiento de aglutinamiento dentro del espacio que él necesita Ujú. y tal, y ahí está. ¿Sientes que ha Y así sigo mejorado, trabajando. ¿Ah? sientes que ha mejorado el tema de las guerras del volumen en los últimos años con respecto a cómo estaba quizás hace unos 10? Bueno, lo que pasa es que con la creación del LUF ha cambiado todo, pero la guerra sigue, pero ahora es la guerra del LUF. Ujú. Y entonces mi meta es llegar a 11 menos 12 LUF ya masterizado. No, hay gente que está mezclando a menos 12 LUF en géneros que piden más volumen también. ¿Ok? Ok. Yo estoy claro, porque mi género casi siempre es como más acústico. Sí. Y entonces, claro, y eso después, a veces los canales de televisión te dicen,
mira, que esto va a salir en el Tonight Show a -4 luz. Entonces, o tú me lo entregas a -4 luz o yo lo voy a poner a -4 luz. Entonces los ingenieros se cubren las espaldas y ellos mismos lo mandan a -4 luz, a un -4 que a ellos les guste. Y no un -4 que cualquier dispositivo X se los destroce a como es, ¿no? Sí. Yo no es que estoy en contra de eso, porque he visto y hay gente que es parte de su sonido y es parte como ellos logran su sonido. ¿Okay? Si eso es lo que a ellos les sirven, perfecto. Si eso es parte de tu sonido, buenísimo. Yo el otro estaba viendo una mezcla de un amigo de Orlando Ferrer y le dije, oye, quítale lo que tienes en el máster. Claro, ya no era su mezcla. Uh-huh. Ok, no, vuelvo a lo poner. Y su mezcla está impecable. Y están acostumbrados. Es como, yo no tengo nada en contra de la gente que trabaja con equipos analógicos, con híbridos. Si eso es lo que tú necesitas para que te suene, perfecto. Porque lo que está pasando, lo que tiene que pasar en esto, es que todos tenemos que trabajar para la música. No para que lo mío suene más o menos y mi equipo, la gente sepa que yo con este Wadisnator y este Flatisnator hago mejor las cosas. A la gente eso no le importa. A la gente no lo sabe. La gente sabe si tú subiste el coro donde tenías que subirlo y bajaste el coro donde tenías que bajarlo y escondiste lo que estaba medio mal grabado y resaltaste lo que estaba bien grabado. Y que se te mueva la patica y que te salgan lágrimas cuando escuches la canción. Eso es lo que la gente quiere hacer. Y eso es lo que tiene que triunfar. Y es una cosa que yo repito, cuando ponemos lo técnico sobre lo artístico, estamos mal. Es al revés. Siempre tiene que estar lo artístico por encima de lo técnico. Porque es el arte el que tiene que triunfar. No es mi consola, no es mi computadora, no importa con qué lo haga yo. Entonces, como yo tengo una vida que me gusta, bueno, tengo mis hijos afuera, tengo que visitarlos y tal, y no sé qué, me gusta tener la posibilidad de seguirle ¿cómo se llama? Cumpliendo al cliente. Cuando trabajaba en doblaje, sobre todo, o en comerciales, bueno, entonces cuando yo hice el salto al digital, yo lo hice completico. Lo único que yo dejé afuera fue un lexicon que usaba el chorus de ese lexicon, historia cómica, y le entraba vía SPDIF, usaba mi lexicon, grababa el SPDIF, lo que yo procesaba, tal, lo grababa otra vez de vuelta en la computadora y lo tenía con mi chorus ya procesado y ya lo tenía dentro de la computadora. Hasta que finalmente alguien, creo que fue Kevin Brito, me dijo, mira, Darío, salió un paquete de léxico nuevo, tal, y tiene un chorus, se llama el Lexichorus. Tal, lo pruebo, tal, no sé qué, lo pruebo, me encantó, ok, voy, plan, me compro mi paquete donde está el Lexichorus, lo uso para el disco de Miguel Ciso, y creo que lo usé para el disco de C4 también, no me acuerdo. Pero bueno, el caso es que compré mi tal, lo usé. A los años, cambiando de sistema operativo a sistema operativo, de repente el Lexichorus ya no me abre los parámetros de lo que tenía yo guardado en los presets, porque los menús cambiaban de orden. Hablo con Lexicon, los tipos me dicen, mira, no, lo que pasa al final, para hacer el cuento largo o corto, es que no nos damos abasto. Desde que nos compró Harman Kardon, somos muy pocas personas acá y no podemos mantenernos al día con todos los sistemas operativos. A los 6 meses descontinuaron esa suite, ese paquete del léxico. Y mis $350, ya tú sabes a dónde fueron a parar. Entonces, desde ese entonces, todos los chorus que uso son gratuitos. Okay. Que son buenos también, que encuentro chorus muy buenos. Y ese aparato lo tengo guardado en Caracas. Tiene nombre, ya se lo tengo asignado a mi amigo Ezequiel Morphy en Argentina. Eventualmente no sé cómo vamos a hacérselo llegar. Pero es parte de esas cosas el que necesita trabajar. Entonces yo brinqué directamente al digital. Y ahí es que yo entendí, yo soy el que tengo que hacer que esto suene como yo quiero. Él ya no me va a hacer sonar a mí como la máquina quiere. No.
No, yo voy a hacer que esto suene como yo quiero. Y para eso están todo este poco de recursos y simulaciones de cinta y no sé qué. Y caemos en el abuso de la tecnología. Ujú. Y ahí justo quería llegar, porque justo te quería preguntar sobre la nueva tecnología que está causando furor y terror en mucha gente, que es la inteligencia artificial. Y todo el mundo creo a estas alturas ha visto o escuchado cosas creadas con inteligencia artificial y mucha gente tiene miedo de que su trabajo sea reemplazado por una computadora con inteligencia artificial. ¿Cómo ves tú ese tema? ¿Cómo ves tú, sobre todo en particular, la inteligencia artificial usada para la música? Mira, la inteligencia artificial la usamos desde hace tantos años. Lo que pasa es que ahora tiene un nombre, ahora tiene una etiqueta. Pero desde que apareció el corrector de texto, eso es inteligencia artificial. Cuando tú ves aquí que falta un apóstrofe, pone una rayita abajo para que la persona sepa que ahí está mal escrito. Que cuando escribiste no sé qué sin acento en la O, en dicción, ponle una rayita abajo para que sepa que... O pónselo de una vez y le pones el acento. Eso es inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial está aquí para quedarse. Ujú. Es una herramienta. Tal cual como pasó con el MIDI hace 40 años. ¿Qué pasó con el MIDI? ¿Le quitó trabajo a gente? Sí, le quitó trabajo a los flojos. Al flojo. Sí. A los que tocaban básico y tal, eso lo puede hacer cualquier máquina. Ujú. Entonces está en ti darle ese factor humano a la música. ¿Y la música cuál es el factor de la música? Que es hecha por seres humanos para seres humanos. Ah, que podemos usar la inteligencia artificial para que nos ayude a hacer la música mejor. Claro, no tenemos que tenerle miedo. Tenemos que aceptarla, usarla a nuestro tal. Ahorita, por ejemplo, en un programa como Pro Tools, que se ha quedado en algunas cosas, entonces tú necesitas un shortcut y un macro para que te haga la función de que te abra el canal, va, te le ponga el input, te le ponga tal, no sé qué, inserte aquí el efecto, tal, tal. Ahora tú todo eso lo puedes hacer con una tablita que tiene botones y que te hace eso, todo eso, pling, y ya entonces te pone el efecto y te hace todo el ruteo y te lo hace todo. Ujú. Eso es inteligencia artificial, de cierta manera. Son macros. Sí. Yo no necesito hacer eso o en Buenoendo o en otro programa. Cuando yo pongo un efecto y le digo, voy a usar este efecto, ya él me genera la ruta, tal, 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 le pone el nombre, tal. Y si yo quiero, le digo de una vez, pónmelo todo en blanco. Ya está. Que la música está creada. Sí, hay música que anda por ahí en internet que tiene, no sé, chorrocientos años dando vuelta, un loop, haciendo un loop de un loop de un loop de un loop de la batería sobre un ciclo de bajo, sobre un ciclo de guitarras armónicas y tal, y lo-fi, como se llama, no sé qué. Y eso va generando una música bajo una progresión aritmética y tal. Perfecto, y eso es música para que la gente estudie en escalas mayores, en tonalidades en vez de 4-4-2, 4-3-6, para tal, no sé qué, y la gente se relaja. Esa música está hecha para eso. Tenemos que entenderlo también. ¿Ok? Entonces, ¿para qué vamos a usar la inteligencia artificial? Bueno, para que nos ayude a detectar desafinaciones, para que nos ayude a detectar cosas. ¿Qué tan desafinado vamos a tener las cosas? Así como el MIDI tiene una cosa que se llama groove, cuánto se va a mover la cosa para que caiga o no caiga tempo. Lo mismo va a tener la inteligencia artificial. Ujú. Mira, yo quiero que esto sea con tanta, ¿cómo se llama? Eh, Humanización. humanización, con tanto rango dinámico, que en los momentos en los que venga el solo todos bajen y después la otra parte suba y que no suba tanto de esto y no sé qué. Y en el momento en que la pantalla se ponga azul, quiero que pongas tonalidades tal y qué sé yo. Va a servir, sí, pero igual tiene que ver con instrucciones que nosotros le vamos a dar. Entonces es así de sencillo. O sea, si tú esperas y tú te deprimes, te friqueas porque la inteligencia artificial te va a quitar trabajo, estás mal, no estás haciendo lo que tienes que hacer. Estoy de acuerdo contigo. Porque no, la inteligencia artificial, como dice mi yerno, no siente.
Y ahí es donde está la cosa. Cuando yo oigo una canción y de repente el cantante dice una frase, wow, y esa frase me golpea porque de repente o le quito todos los instrumentos para que esa frase, wow, respire, la inteligencia artificial no va a entender esa sensación. Yo soy el que va a generar esa sensación. Entonces ahí es donde nosotros sobrepasamos a la inteligencia artificial. Ella nos llevó hasta ahí, ahora me toca a mí humanizar esta mezcla, darle vida a esta mezcla. ¿Por qué? Porque todos escuchamos distinto. Yo escucho de una manera porque tengo un historial referencial de las cosas que yo he escuchado que tú no has escuchado. No es que lo mío sea mejor o peor que lo tuyo, es diferente. Y ahí ese es un grave problema que existe en la industria. La gente dice, no, que es que lo analógico sonaba mejor que lo digital o lo digital. Son cosas distintas. Paren de comparar, por Dios. Dejen de comparar, son cosas distintas, ya está. Si es mejor o es peor, ¿quién es uno para decirlo? O sea, yo no puedo decir que mi manera de trabajar es mejor que la de César Sogbe o la de Orlando Ferrer o la de Andrés Millán o la de Vladimir Quintero. Es diferente. Punto y aparte. Ya está. Y es única. Eso. Que es única. A lo que yo es que es justo lo que tú estabas comentando antes. El hecho de que tú digas o muestres cómo hacer las cosas no significa que las personas que vean eso van a poder hacer lo que tú haces. O sea, el sonido de Darío va a ser el sonido de Darío siempre. No importa. Y otros oídos van a hacer otra cosa distinta con el mismo material. Entonces, tu humanidad está ahí grabada. Y yo oigo distinto que hace 5 o 10 años, porque ha entrado otra música en mí, o oigo de otra manera, percibo otra cosa, hay otro momento, hay unas tendencias. ¿Me explico? Las tendencias sonoras de ahora, todo es mucho más seco, todo está, pero entonces ahora estoy escuchando que, por ejemplo, a la salsa le están poniendo reverb y le están poniendo procesamientos que antes no se le ponían. Como un poco como hacia las cosas que sucedían en el rock en los 80, que nos cansamos de las baterías esas de Phil Collins. Yo no, pero la gente. ¿Ok? Es eso. Entonces, ahí es donde está la cosa. Y se lo decía el otro día yo a un alumno. Esto fue un caso muy, muy bonito porque, profe, yo no sé qué tal va a quedar mi mezcla, porque bueno, es que la mezclé con unos audífonos de gamer. Y no sé cómo me quedó mi mezcla. Yo le digo, bueno, ahí te estás poniendo tú una limitante. Y casualmente la tarea era sobre limiters. Le digo, tú mismo te estás poniendo la limitante de que como no estás usando supuestamente lo adecuado, no vas a quedar bien. Resulta que los gamers son un mercado también súper importante. Porque el público de un gamer, si un disparo en una escena de un gamer, de una pistola así inmensa que parezca un secador de pelo, suena pluk. Los gamers van a decir, no, cuando el tipo saca la pistola, eso es horrible, tal, no sé qué. Destrozan el juego y te garantizo que el juego va a fracasar. A ellos le tienen que sonar súper bien ese disparo de esa pistolota parecida del tamaño de un secador de pelo. Eso es un público. Hoy en día eso es un público importante. Los gamers gastan plata en unos buenos audífonos. Sí. Que no son los audífonos que usamos los de ingenieros de sonido. No, son otros, pero es un público que está pegado ahí no sé cuántas horas, con unas buenas sillas, con unos buenos monitores. Y entonces gastan una plata en sus buenos audífonos, o son sus audífonos a los que ellos van a oír. Y el alumno me dijo, wow, profe. Yo le dije, no, el límite eres tú. Es así. Y es así. ¿Con qué juguetes nuevos estás trabajando ahora, Darío? ¿Tienes algo que te gustaría mencionar? Wow, casualmente ahorita estoy probando esta joya, que son los audífonos de Genelec. Aquí estoy. Son unos audífonos y es todo un sistema
bien simpático de Genelec, que es el Unio, que es la interfase con el GLM, que es el procesador del sistema SAM de las cornetas. Entonces, en este cerebro está el procesador que calibra las cornetas. ¿Ok? Ok. Además es una interfase y es control porque tiene su perilla de volumen, botón de mono, de cambiar de posición, tal. Y los audífonos, estos audífonos te los entregan con un serial. Ese serial tú lo metes dentro del programa, dentro de la interfase, perdón, del hardware, y ellos te ponen la calibración para que estos audífonos sean planos. Ok. Okay. De todas maneras, tú puedes retocar esa calibración. Yo no la he tenido que retocar. O sea, esto es tal cual como si yo tuviera un par de Genelecs aquí grandes al lado de mi oreja. ¿Y eso ya está en el mercado o está? Está saliendo. Ok. Yo estoy haciendo el testing acá. Después va a venir a principios de año, va a venir el otro software que incorpora esto, que es el Aural ID 2, con el cual uno va a poder ubicar y recibir la señal multicanal ¿cómo se llama? De audio inmersivo y hacer tu calibración de tus parlantes como si tú tuvieras tu parlante en un sistema inmersivo y oír en estos audífonos el inmersivo y mezclar inmersivo desde acá. Yo estoy sorprendido de verdad de cómo suenan los audífonos, los 8550, increíble, increíble. Y el interfaz el 9320, que a mí me soluciona muchas cosas, porque yo tenía mi interfaz estéreo. De esa interfaz estéreo salía digital en SPDIF a un convertidor AES y de la AES entraba a mis parlantes Genelec digital. Aquí ya esto sale digital AES y va directo al parlante AES. Por otro lado, los parlantes están conectados por Ethernet al cerebrito GLM. Okay. Y además mi interfase tenía un control remoto, que lo tenía yo aquí, con el que cambiaba, ponía mono, ponía en estéreo, pasaba a los segundos monitores, unos G-Tones que tengo de Dani Muñoz, que son analógicos. Ahora tengo todos esos tres paquetes, todos esos tres aparatos, los condensé en uno solo. Es un sistema súper práctico, súper bonito, además. Bien chévere, estoy calibrando algunas cosas, probando las calibraciones entre distintos sistemas. Es muy flexible, pero de verdad me sorprende muchísimo cómo suena. ¿En qué momento te cambiaste de monitoreo a Genelec? Porque sé que en Venezuela no usabas Genelec para tu Yo estudio. usaba Genelec como segundos monitores. Ok. Yo tenía unos 1029. Sí, yo uso Genelec desde el año 2000. Ok. Cuando me quedé sin estudio, me acuerdo que le pedí a Víctor Morón, le pedí unos Genelec 1029 alquilados porque me había lesionado una pierna y quería empezar a trabajar en la casa. Y como al mes y medio, cuando me fue a cobrar el alquiler, le dije, no, mándame una factura, porque los monitores no salen de la casa. Y yo sí usaba los Hafler, porque el estudio era más grande y tenía los de 8 pulgadas. Y tenía el sistema 5.1, era Hafler, pero atrás tenía Genelec. Okay. Entonces después cambié los 1029 por estos 8330 SAM, que se calibran. Estos me los dieron en el 2021, después de la pandemia. O sea, cuando ya empezó la pandemia a bajar, cambié a estos y estos me los traje. Bueno, una prima me los pudo traer cuando al tiempo que me vine. Y aquí ya los tengo y nada, y yo aquí tengo mi escritorio que es un escritorio que se sube y se baja. Entonces a veces trabajo de pie o doy clases de pie. En las mañanas trabajo de pie también. Entonces estoy entre sentado y parado. Y esa calibración no cambia porque me quedan los parlantes, las cornetas, me quedan siempre a la misma altura, Claro. en el mismo escritorio. Entonces tengo todo condensado en ese escritorio. Claro.
Sí. ¿Sigues trabajando con Nuendo? No, no creo que vayas a cambiar eso. No. Sigo Eso trabajando te- con Nuendo. He aprendido a trabajar más con Pro Tools y con Logic porque doy clases con eso también, pero también Claro. doy clases con Cubase. Es algo que es importante que los alumnos entiendan que hay que trabajar con distintos software, ¿no? Pero mi plataforma principal sigue siendo Nuendo. Aquí Yamaha México me ha apoyado bastante también. eh, y yo me siento súper cómodo y Nuendo cada vez más, además, uso plugins internos nativos de Nuendo. O sea, no tengo que salir de Nuendo para hacer muchas cosas. Compresores multibanda, el EQ2 de 8 bandas múltiples, eh, Bueno, que te evitas compresor y los problemas. expansor. Te evitas un poco los problemas de lo que estabas hablando antes, que una actualización de software o algo te quite un plugin que estabas usando para una mezcla y eso te puede cambiar todo el sonido. Tal cual, tal cual. Y bueno, por ejemplo, en Atmos, yo empecé a hacer a mezclar el disco de Miguel Ciso en Atmos y agarro mi sesión original de mezcla y la convierto en Atmos desde la sesión original de mezcla. Entonces ya todos mis parámetros y mi automatización y todo eso que yo tenía originales ya están ahí. Me falta poner las cosas que voy a poner atrás, las Rellenar el reverb que voy a espacio. poner atrás, incorporar al Atmos a la cosa, pero ya tengo mi sesión de trabajo está ahí, la original. Y eso es increíble. Eso de verdad te Sí. ahorras muchísimo tiempo que arrancar una sesión Atmos de cero. Y justo que mencionas Entonces, a Miguel Ciso y a Atmos, ¿tienes algún proyecto nuevo o reciente que te gustaría mencionar o invitar a la gente a escuchar? mira, hoy casualmente quiero mencionar a mi amigo Piña, un bajista mexicano, que me invitó a que mezclara el comienzo de su proyecto que se llama eh, Cuarteto Mezcal Jazz Quartet, que es de aquí de México. Hicimos una versión de un tema, ahorita se me fue el nombre, eh, que ellos, es una versión jazz latino de un tema pop Ok. que se grabó en la escuela MAP. Es una batería con timbal, conga, piano y bajo. Y wow, eh, ahí lo que hice fue revisar bien las polaridades, usé un compresor multibanda, le puse una reverb al piano, un pianito vertical y ya. Eso se llama, ya te voy a decir, Igual ¿cómo acá le se vamos a dejar si se puede escuchar, no sé si se puede escuchar en línea en YouTube o en Spotify, le podemos dejar el link acá para que Sí, lo... sí, sí. Eso se llama, ya te voy a decir, lo tengo aquí. Sunday Morning se llama el tema. Ok. Es un tema, si no me equivoco, ahora se me olvidó Maroon 5. Maroon 5, Ujú. exactamente, exactamente. Eh, Hoy especialmente porque sé que lo están interviniendo nuevamente y va a salir bien. Y bueno, nada, quiero dedicarle ese tema y ese trabajo. Y para mí fue mi primer encuentro con algo mexicano, con gente mexicana grabado aquí y tal. Y para mí fue un honor que me pidiera que se lo mezclara, pues. Y lo rico fue que yo no hice prácticamente nada más allá de distribuir, conocer tan. Y cuando lo pongo la gente dice, oye, pero suena súper natural. Eso es lo que tiene que sonar, súper natural. Eh, aquí además, dando clases, mi filosofía de muchas cosas, yo he aprendido a entender mi manera de trabajar, cosas que realmente no, yo las hacía de cierta manera y viendo mi historial de cosas, he visto como, por ejemplo, la importancia de la reverberación en mi sonido es una cosa que yo no había, eh, Asimilado. no lo he hecho tangible. Y cómo yo comprimo y ecualizo con la reverberación, Ujú. que era algo que y ahora se lo demuestro a los alumnos. ¿Cómo que ustedes? Bueno, sí, cuando tú reverberas algo,
tú le estás quitando transientes a eso, ¿no? Porque dentro de esa reverberación, obviamente, eso dentro del espacio se va a aflojar, por ponerle un término, ¿no? Se va a amortiguar. Y esa señal amortiguada, reverberada, se la está poniendo a la señal seca, por lo tanto, señal seca más señal, entre comillas, comprimida, reverberada, da una señal medio comprimida. Y eso es parte de que ya entonces no tengo que comprimir tanto, porque ya hay una señal que se está alargando que está siendo comprimida o está sonando como comprimida. Y a la vez también ecualizo, porque si quiero que algo brille, entonces lo pongo en un plate, o quiero que algo suene más gordo, lo pongo en un room. Entonces ya eso me está ayudando a darle color a eso. Entonces es otra manera, o sea, empecé como a darle verbo y a darle palabra a mi manera de trabajar. Y cuando escucho grabaciones de los años, mezclas mías de los años 90 y esas cosas que hacía yo, por ejemplo, con Aquiles Báez, que en paz descanse, o cosas así, digo, ya yo desde ese entonces, y recuerdo que de las primeras cosas que compramos cuando se hizo Le Garage, fue el PCM-60. Y yo recuerdo estando en el cuarto de mi casa con José Gasó y con Pedrito Castillo, el cantante, haciendo pruebas para hacer sonidos como sonidos de batería de Phil Collins, generando noise gate a través del PCM-60 y tal. Y como siempre la reverb ha sido parte fundamental de mi sonido. Y yo no había internalizado eso. Entonces ahora que además tengo la práctica del verbo, no sé por qué he desarrollado tanto el verbo, me ha ayudado un poco a simplificar eso y darle un contexto. Y es interesantísimo ver cómo uno mantiene conceptos a lo largo de los años y a lo largo del tiempo. Cómo hay cosas que se han desarrollado y cómo a pesar de que la tecnología ha avanzado y ha crecido y ha pasado cosas, uno sigue pendiente de ciertas sonoridades y uno sigue haciendo las cosas de cierta manera, con distintas tecnologías, obviamente, pero llegando a resultados parecidos. Y eso a mí a veces me abruma, por supuesto. Y bueno, nada, me encanta y me encanta compartirlo. Entonces, cuando yo les digo esas cosas a los muchachos de ecualizar con el reverb, se me quedan viendo y ya, yo tengo que saber cómo se desarrolla, cómo se desarrolla este capítulo. Y me lo han comentado. Claro, porque es que es buscar eso, ¿no? Y son cosas bien interesantes que le van pasando a uno y tal. Ahorita me hiciste acordar, perdona que mete este brinco, pero otra de las cosas que con el libro que me hizo, de hecho, me hizo llorar, pero como un bebé. Un día estaban entrevistando a un amigo, a Loco Bedoya, un amigo colombiano, ingeniero de Beyoncé, tal, un pocotón de Arjona, que la lista es inmensa. Él ni siquiera sabe cuántos Grammys tiene, con eso te digo. Y lo estaban entrevistando. Y de repente el entrevistador le dice, ajá, Carlos, ¿y tú qué haces cuando no estás trabajando y tal, o para relajarte? Ah, bueno, yo ahora conocí tengo un amigo que hizo un libro. Y el tipo agarra, se agacha y saca así del maletín y saca el libro. Y empieza a decir, no, mira este libro que tiene cosas. Y uno lo puede agarrar en cualquier momento y describir. Y empezó a leer un pedazo. Yo decía, no, este tipo no me puede estar haciendo esto. Esto debe ser una cámara escondida. Esto no puede estar sucediendo. Y fue así. Entonces cuando tú dices, wow, cuando tú te ganas el respeto de tipos que son tus héroes, que son tus ídolos, George Massenburg, el Loco Bedoya, César Sogbe, o sea, el día que César Sogbe
puso el libro entre sus 12 o 14 Grammys que tiene y puso algo así como que si yo hubiera escrito, si yo hubiera leído este libro antes, mi carrera hubiera sido otra cosa. O me dice, "Oh, por culpa tuya me compré una silla". Yo vi eso, sí. Ya va. Coño, espérate un momento. Y de verdad, esas son las cosas cuando uno echa la cosa para atrás, que no me gusta hacerlo, pero es inevitable. Es inevitable y lo hago sobre todo también a veces, principalmente para ver los errores y para ver y tocar tierra, porque una de las cosas que da la proyección, que da todas estas redes y toda la nueva tecnología es esa fama virtual, que a veces es de mentira. Y entonces a veces la gente se cree el cuento de, bueno, que es que te siguieron no sé cuántos y 2.500 likes, o no sé cuántos likes te hizo tal. Y mucha gente ni siquiera, apenas pasó por encima de la foto y le dio like porque eras tú, o porque le pareció bonita la foto, porque yo qué sé. ¿Okay? Entonces, ni siquiera leyó el contenido de lo que tú pusiste. No es hablando mal de las redes, pero la gente se cree en muchas de esas cosas. Ujú. Y yo recuerdo una vez que le di clase a un muchacho y, oye, Ario, sígueme y tal en las redes. Ok. De repente el tipo pone una foto, él trabajaba en doblaje, creo. Pone una foto y a los 5 minutos, no te estoy mintiendo, tenía 1.500 likes. Así. Pero así. ¿Ok? Y después hizo otra cosa, pasó no sé cuánto tiempo, porque no, mira, voy a postear algo. Y decía, ya va, esto es comprado. Esto no es de verdad. Pero la gente termina creyéndose esas cosas, Ujú. ¿no? Y, y uno tiene que estar claro en que todas estas cosas no son de mentira, pero tienen la otra cara. Yo recuerdo cuando nos ganamos el Latin Grammy en Ingeniería, yo decía, bueno, qué chévere, tal, y uno puede sentirse el mejor ingeniero de sonido de Latinoamérica en ese momento. Pero a la vez, y que es algo que me da muchas veces la vuelta en la cabeza, es, wow, la industria está tan mal que yo me gané un Latin Grammy en ingeniería. Y es una realidad, brother, es una realidad. O sea, y hay que sabérselo creer, hay que saber qué pasó ahí. ¿Ok? Hay que saber que evidentemente, o sea, ese año, por cierto, César Software no hizo un disco, ni el Loco Bedoya hizo un disco, ni no sé quién hizo un disco. Entonces son factores que también tú tienes que tomar en cuenta para saber por qué pasó eso. Ujú. Dio la casualidad, hay un factor de suerte, miraron ese disco venezolano, el disco de Miguel Ciso, nosotros estábamos compitiendo contra 4 artistas brasileños, pero inmensos, con un historial cada uno que tú decías, aquí no hay nada que hacer. Pues no, resulta que la música de Miguel llegó y ahí va lo más bonito. Para mí ese premio puede que sea tan importante como el otro. ¿Por qué? Porque yo defendí la música tanto que llegó a donde tenía que llegar, que es lo que es nuestro trabajo. Defender a la música de muchas cosas, del ego de los artistas, de exceso de tecnología, de yo qué sé. Esa es nuestra labor. Y que nosotros seamos transparentes. Y en eso creo que se resume tu libro y se resume toda tu filosofía de trabajo y de vida. Es defender la música y Sí, sobre todo. siempre, 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 siempre. Y eso trato de metérselo por las venas a los muchachos. Y eso va de la mano de un comportamiento. Eso va de la mano de hacer las cosas como el deber ser. Eso es algo que yo aprendí mucho de mis 20 y pico de años de trabajo con Guillermo Carrasco, que no dejaron de marcarme, pero ni un centímetro. Y eso me marcó muchísimo la manera de, de, de entender a un artista como ese, que para mí era un ídolo y terminó siendo un gran hermano, pero a la vez un modelo, ¿no? Y de muchas cosas. Y es eso, que es que
Tú no es que eres una cosa aquí y eres otra cosa allá. No, no, no. Todo es parte de un conjunto de cosas. Y es parte de eso se implanta. ¿Por qué? Porque este tipo que está aquí, el mouse, esto es lo más chismoso que existe. Y este le va a decir a esa sesión que tú estás mezclando que tú estás triste. O a lo que sea. Entonces tú tienes que estar bien para mezclar. Y eso se lo vas a transmitir a la mezcla, en la mezcla, en la consola, en lo que vayas a hacer. Y es parte de eso. Porque si no se ven las costuras salen eventualmente. En 40 años de carrera, y si tú quieres tener una carrera así de larga y tal, tienes que cuidarte los oídos. Aquí no suena la música fuerte. En ningún momento ni oigo música fuerte en los audífonos. Si no, a los 63 años no estaría escuchando 14.000 ciclos. Ya estaría muerto. Así es. Esa es tu herramienta de trabajo más importante. Tal cual, tal cual, tal cual. Tal cual. Bueno, Darío, estamos llegando al final de la entrevista. Perdón si me extendí. No, por favor. Eso estaba previsto ya. Bueno, darte las gracias por el tiempo, por la conversa y bueno, todos los que quieran escuchar tanto las entrevistas que hemos hecho con Darío antes, la entrevista que hicimos con los ganadores del Grammy 2014, eso está en la página web de Hablemos Audio. Igual vamos a dejar los links aquí abajo y también vamos a dejar los links de los discos que hemos mencionado, toda la música que hemos mencionado de Darío, para que puedan escucharla también por su propia cuenta. El link para que puedan comprar el libro, si quieren leerlo en inglés o en español, en Kindle o en físico, lo vamos a dejar acá también. Y bueno, Gracias. Darío, gracias por estar con nosotros. Y No, gracias a ustedes, de verdad, a ti, a Fabiola, por arrancar esto de nuevo. Es súper importante. Hace falta materia de esta dedicada en español. No tiene, hay muchas cosas que se pierden, pero yo creo que cuando las cosas quedan plasmadas y están aquí, son consecuentes, nada, es importante que haya registro. Y la labor de ustedes, que empezó hace muchos años, hizo mucho ruido. Lo que pasa es que tú no lo sabes o no lo crees, pero hizo mucho ruido. Y son labores limpias, auténticas, que tienen que seguir haciéndose. Y que estemos en la diáspora no nos limita. no, para nada. Entonces, nada, es romper las fronteras y seguir haciendo las cosas por el bien de nuestro país, por el bien de nuestra industria, por el bien de la industria en general. Yo no pienso ya yo pienso en una industria latinoamericana. Y eso un poco contesta lo que me preguntó Fabiola, ¿no? Mi meta es ayudar a la música latinoamericana. Y si desde el español o si tengo que hablar inglés para ayudar a la industria en general, también. Porque uno quiere escuchar discos mejores cuando sea un viejito. Esa es mi meta. Sí. Y dejar una industria dignificada, digna, con gente de bien adentro. Eso es lo más importante. Esa gente de bien obviamente va a hacer buena música y obviamente va a hacer que las cosas funcionen. Eso es lo que uno trata. Bueno, esperemos que esta entrevista sea como un granito de arena más Sí. de los que ya has dado para que eso ocurra y siga pasando. ¿Ok? Muchas gracias, Darío. Gracias a ustedes. Cuídense muchísimo. Hasta la próxima. Que no sean 10 años. Y bueno, para terminar, si les gustó esta entrevista, si les gustó la idea de hacer este nuevo tipo de contenido, por favor déjenlo en los comentarios, díganos qué les gustaría ver, qué les gustaría que hagamos, a quién les gustaría que entrevistemos en una próxima oportunidad, y les aseguro que nosotros vamos a leerlo, tomarlo en cuenta y hacer lo posible porque eso ocurra. Gracias por conectarse, gracias por escuchar, por vernos y hasta la próxima.